Hey, hey, bienvenidos al taller de Palermos. Bueno, como últimamente he recibido muchos comentarios acerca de cómo hacer un criadero de pollos, una incubadora de huevos, vamos a hacer una incubadora casera muy sencilla y muy barata, con materiales totalmente reciclables. Para ello vamos a dividir nuestra fabricación en dos partes. La parte estructural, para la cual usaremos una caja de cartón, pues ya ves que es material reciclado, un poquito de aislante, plástico aislante, para protegerlo del frío, una cajita de huevos vieja, vamos a usar una varillita de plástico, luego veremos para qué. Esta es la parte estructural. Y para la parte electrónica vamos a utilizar una placa de Arduino Uno, el alimentador de corriente, utilizaremos una pantalla una pantalla LCD de 16x2 con su chip integrado para integración I2C, un servomotor. Como sonda de temperatura utilizaremos, aquí vemos, una sonda One Wire, también llamada DS18B20. Luego dejaré todos los componentes en la descripción. Un relé, cables y una protoboard y alguna resistencia. Por aquí tenemos un cable con enchufe macho y hembra preparado para enchufar el relé. Y como fuente de calor, pues podemos usar lo que tengamos por casa. Podemos usar una lámpara vieja o bien un secador, lo que nos sea más cómodo. Yo en mi caso pues voy a usar un secador viejo que tenía por aquí. Y bueno, veréis que los componentes estructurales son todos reciclados y los componentes electrónicos, pues si tenemos que comprar todo nuevo, no creo que llegue a más de 10-15 euros. Son todos muy baratitos y vamos a ver cómo lo podemos hacer fácil y sencillo. Bueno, pues la primera parte de construcción va a ser la siguiente. Vamos a coger la huevera. La huevera, nos vamos a quedar con la parte de abajo y la pajita, una pajita que tenemos hueca, un tubito hueco. Vamos a coger y vamos a agarrar con un par de bridas, tal que por ahí. Vamos a cruzar las bridas. Hemos acabado nuestro soporte para los huevos, en nuestro caso 12 huevos. Con la silicona caliente ya vemos que ha quedado todo muy rígido para poder contenerlos. ¿Os imagináis ya para qué es esto? El soporte. Al soporte le uniremos un servomotor para realizar los giros de los huevos cada 2 horas que son necesarios para que el pollito no se quede pegado a la cáscara. ¿Vale? ¿Ya lo habéis imaginado? Venga, pues vamos a continuar. Vamos a añadir el servomotor para controlar los giros del soporte de nuestros huevos. ¿Vale? ¿Cómo vamos a añadirlo? Pues muy sencillo. Una vez que tenemos el orificio hecho, introducimos el eje, vamos a marcar un orificio tal que por ahí, por la base, por la cara lateral.
Bien amigos, como ya hemos acabado prácticamente la parte estructural de nuestra incubadora, vamos a pasar a la parte electrónica. Por aquí voy a dejaros una chuleta de las conexiones que realizaremos en nuestra placa de Arduino. Podéis congelar aquí la imagen y os va a servir para fijaros al realizar las conexiones. De todas formas, yo voy a ir montando las conexiones de los distintos elementos en nuestra placa de Arduino paso a paso, y además en el código para cargar a la placa que encontraréis en la descripción del vídeo encontraréis también detalladas las conexiones a realizar. Voy a dejar esto por aquí. Vamos a usar una protoboard pequeñita, ¿vale? Porque las conexiones van a ser sencillas. Y lo primero que vamos a realizar va a ser conectar la salida de 5 voltios de nuestra placa de Arduino. Lo vamos a conectar a una línea. Toda esta línea nos va a llevar 5 voltios. Para eso voy a crear un puente aquí. Y entonces aquí en toda esta línea tendremos 5 voltios. Del mismo modo, masa lo vamos a conectar a esta línea de aquí. Entonces, en esta línea tendremos ground o masa. ¿Vale? El primer elemento que vamos a conectar va a ser nuestra pantalla LCD. Es una pantalla LCD de 16 por 2 caracteres con chip integrado I2C, lo cual nos va a facilitar mucho su conexionado. La conexión de esta pantalla es muy sencilla. VCC o voltaje lo conectaremos a 5 voltios. GND o masa conectamos a masa. SDA lo vamos a conectar al pin analógico 4 de nuestra placa de Arduino. ¿Vale? Ahí lo vemos. SDA al pin analógico 4. Y SCL de nuestra pantalla LCD lo conectaremos al pin analógico 5 de nuestra placa de Arduino. Así de sencillo. El siguiente elemento va a ser nuestra sonda de temperatura One Wire, o también llamada DS18D20. Esta sonda la voy a dejar por aquí, para que se vea. Vamos a proceder de la misma forma. VCC lo conectaremos a nuestra salida de 5 voltios. GND a masa. Y el pin de datos no lo podemos conectar directamente al pin 3, al pin digital 3 de Arduino, porque esta sonda tiene la peculiaridad que necesita una alimentación adicional de 5 voltios mediante una resistencia de 1 kiloohmio. Así es que vamos a realizar este apaño. Vamos a conectarlo aquí al centro, el pin de datos de nuestra sonda de temperatura. Sacaremos una salida de 5 voltios aquí, donde hemos conectado la salida de los datos de nuestra sonda de temperatura, y ahora conectamos, ahora sí, desde aquí al pin digital 3 de nuestra placa de Arduino.
Esta es la forma de conectar nuestra sonda de temperatura OneWire. A continuación, vamos a realizar la conexión del relé que va a alimentar que va a hacer de interruptor en nuestra fuente de calor, en nuestro caso, nuestro secador de pelo. Las conexiones son muy sencillas. VCC al voltaje 5 voltios. GND a masa. Y la entrada de señal IN lo vamos a conectar al pin digital 7. Ahí lo tenemos. Por último, nos queda conectar nuestro servo que permitirá el volteo de los huevos. Vamos a ponerlo por aquí. De la misma forma, vamos a darle entrada de voltaje en 5 voltios, GND lo conectaremos a masa y los datos los vamos a conectar al pin digital 9 de nuestra placa de Arduino. Como nosotros vamos a usar como fuente de calor un secador de pelo que ya lleva incorporado su propio ventilador, no hace falta que conectemos, como pongo aquí, un ventilador adicional. Si utilizásemos una fuente de calor que como pudiese ser una lámpara, una bombilla, etcétera, necesitaremos que haya una corriente de aire para que la temperatura en toda la cámara de incubación sea uniforme. Así es que hemos previsto que el pin digital 12, conectarle un ventilador de 5 voltios para que cuando se encienda la bombilla se pueda mover la temperatura y uniformar. Muy bien, pues ahora lo próximo que nos queda es conectar a nuestro relé el interruptor de nuestra fuente de calor, que lo tenemos por aquí, y probar si todo el sistema funciona. Vamos a probar si el sistema funciona sin la fuente de calor, en primer lugar, y si todo es correcto, enchufaremos la fuente de calor. Le vamos a dar corriente a nuestro Arduino y vamos a ver. Vemos que efectivamente nuestra pantalla nos está indicando que la temperatura objetivo son 37 grados y actualmente tenemos una temperatura de 22,37. Si yo cojo la sonda de temperatura y la caliento un poco con la mano, vemos que va subiendo a 23 grados y medio, 24, 30, 25, etcétera. Al llegar, ahora mismo tenemos nuestro relé activado. Al llegar a una temperatura de 37 se desactivaría y desenchufaría el ventilador, perdón, el secador de pelo. A su vez podemos ver que para verlo rápidamente hemos programado cada 10 segundos un giro. Vamos a ver si lo vemos ahí. Cada 10 segundos gira nuestro servo 45 grados a un lado y 45 grados a otro. En el programa que dejo colgado en la descripción del vídeo, en lugar de 10 segundos, girará cada 2 horas para cambiar los huevos de posición. Bien, solo nos queda conectar el secador de pelo a nuestro relé y a continuación ya vemos el montaje completo. Bueno, pues finalmente aquí tenemos nuestro sistema, nuestra incubadora.
Aquí podemos ver el montaje final con el secador de pelo, el relé, nuestro circuito de Arduino integrado. Aquí lo hemos pegado en el lateral. Ahí vemos cómo ha saltado, porque la pantalla nos marca que tenemos 36 grados y medio, y ahora se ha puesto en funcionamiento para subir la temperatura hasta los 37 grados. Si vemos el interior, vemos cómo rota. La zona de temperatura la podemos colocar pues cerca de los huevos, ¿vale? Tal que ahí, para que mida una temperatura real. Y ahí vemos el giro que haría cada 2 horas.